Había una vez un joven llamado Mateo, al que casi nadie tomaba en serio. Siempre estaba lleno de ideas, hablando de su granja de gallinas ponedoras, de sueños grandes, de cambiar su vida, pero cada vez que intentaba explicarlo, la gente sonreía con condescendencia o le decía lo mismo: «Eso no va a funcionar. Mejor busca algo seguro. No estás para andar soñando tan alto». Todos dudaban de él, menos una persona, su pareja, Sofía. Sofía no entendía todos los detalles del proyecto avícola, pero sí entendía algo más importante: creía en él. Cuando Mateo dudaba, ella le recordaba quién era. Cuando se desanimaba, ella le decía: «Si ese sueño está en tu corazón, no llegó ahí por accidente». Mateo tenía una idea de negocio, una granja de gallinas ponedoras que llevaba años dándole vueltas en la cabeza. Había investigado, hecho planes, anotado números en cuadernos viejos. Decidió buscar inversionistas. Tocó puertas, hizo llamadas, presentó su proyecto una y otra vez. La respuesta fue siempre la misma: no. Algunos ni siquiera lo dejaban terminar de hablar. Otros le decían que su idea era demasiado arriesgada. Después de meses de rechazos, Mateo empezó a pensar que tal vez todos tenían razón, que quizá estaba soñando demasiado. Una noche, sentado en la acera frente a su casa, miró su moto. No era cualquier moto, había sido su primera gran compra, fruto de años de trabajo. Con ella había viajado, llorado, celebrado, era su orgullo. Sofía se sentó a su lado. «¿Estás pensando lo mismo que yo?», le preguntó suave. Mateo tragó saliva. «Es lo único que tengo para empezar. Vender esa moto dolió. Dolió como soltar una parte de su historia. Pero con ese dinero compró los primeros materiales para sus gallineros. Pagó alimento y los primeros polluelos. Armó su pequeño espacio de trabajo. No era una oficina elegante. Era un cuarto prestado, una mesa vieja y una fe enorme. Porque si algo hacía Mateo cada día, antes de empezar a trabajar, era orar. No oraba pidiendo hacerse rico. Oraba diciendo: «Dios, si este sueño viene de ti, ábreme el camino. Y si no, ciérralo, pero no me sueltes». Los primeros meses fueron duros. Fallos, errores con los animales, noches sin dormir. Gente que se burlaba. ¿Y el gran empresario avícola? ¿Ya eres millonario? Mateo sonreía, aunque por dentro a veces se rompía. Pero cada vez que sentía que no podía más, volvía a lo mismo. Ponía el proyecto en manos de Dios y seguía. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Un cliente recomendó sus huevos frescos. Luego otro. Después, una oportunidad que parecía pequeña se convirtió en un contrato grande con un supermercado. Su granja empezó a crecer, no de golpe, sino paso a paso, firme. Los que antes no creían comenzaron a preguntar: «Oye, ¿cómo hiciste? ¿Quién te financió esa granja?». Mateo siempre respondía lo mismo: «Empecé vendiendo mi moto y confiando en Dios». Pasaron los años, y la historia de Mateo comenzó a contarse en muchos lugares. Algunos la veían como una historia de negocios, otros como una historia de perseverancia, pero para él siempre fue una historia de fe. Un día lo invitaron a dar una charla a jóvenes emprendedores. El auditorio estaba lleno de chicos y chicas con cuadernos en la mano y sueños en el corazón, pero también con miedo. Uno de ellos levantó la mano y preguntó: «¿Qué hiciste cuando nadie creyó en ti? ¿Cuando todos te dijeron que no?». Mateo se quedó en silencio unos segundos. Recordó las risas, las puertas cerradas, la venta de su moto, las noches sin saber si había hecho lo correcto. Luego sonrió. «Seguí», dijo. «Seguí aunque doliera. Seguí aunque tuviera miedo. Seguí aunque me sintiera solo». Caminó por el escenario y añadió: «Hubo un momento en que entendí algo muy importante. La gente puede no ver lo que Dios puso en tu corazón. Y está bien, porque no todos reciben la misma visión». El auditorio quedó en silencio. «Si esperas a que todos te aplaudan para empezar, nunca vas a empezar», continuó. «A veces el único sí que necesitas es el de Dios. Y ese sí no siempre viene con aplausos. A veces viene con pruebas». Contó cómo trabajaba mientras otros dudaban, cómo oraba cuando no tenía respuestas, cómo avanzaba aún cuando el camino no era claro. «No se trata de que todos te apoyen», dijo. «Se trata de que tú no sueltes el propósito que Dios te mostró. Si Él te dio el sueño, también te dará la fuerza. Tal vez no te dé todo fácil, pero sí te dará lo necesario». Al final de la charla, muchos se acercaron a agradecerle. Pero lo que más le marcó fue un chico que, con los ojos llorosos, le dijo: «Nadie cree en mi proyecto, pero hoy entendí que eso no significa que esté equivocado». Mateo le puso la mano en el hombro. «Exacto. A veces, cuando nadie cree en ti, es porque el sueño es tan grande que solo cabe primero entre tú y Dios». Esa noche, al llegar a casa,
Sofía lo abrazó como en los viejos tiempos, cuando solo tenían dudas y fe. «Estoy orgullosa de ti», le dijo. Mateo miró al cielo por la ventana y susurró una oración sencilla como la de siempre. «Gracias por decir que sí, incluso cuando el mundo decía que no». Y así, su historia no solo fue la de un joven que se hizo millonario, sino la de alguien que demostró que aunque nadie te apoye, nunca estás solo cuando caminas de la mano de Dios, y no hay sueño que Él no pueda respaldar.